Expreso. ¿Cómo les va? Buenas tardes, esto es DTV, estamos comenzando este segmento, enseguida estamos con nuestro compañero, con Mauricio Cantando, y ahora vamos enseguida a saludarlo al señor Marco Giorgetti. ¿Cómo le va, Giorgetti? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Pato? ¿Todo bien? Bueno, a ver, les cuento, estábamos hablando en maquillaje con Giorgetti y yo le preguntaba qué había en torno a lo que va a ser la agenda del oficialismo para la convocatoria extraordinarias a partir del próximo 24 de enero, porque había bastantes dudas y sin embargo, dijo Giorgetti, yo tengo la lista y yo tengo los temas que se van a tratar. Bueno, señor Giorgetti, a ver, empezamos. ¿De qué estaremos hablando a partir del 24 de enero? Listado, a ver. Eso es lo que anuncia en off el Gobierno Nacional, que tiene listo para la firma la convocatoria de sesiones extraordinarias a partir del 24 de enero y que lo haría a fines de esta semana, es decir, no quedan muchos días más para demorar la firma del decreto. Y un tentativo de temario que difunde el Gobierno que incluye el régimen de fomento agroindustrial, un proyecto bioagroindustrial, como te gusta llamarlo. Sí, pidieron los redactores y pidieron en el Ministerio de Agricultura. Exactamente. Eso, sí. Bueno, segundo proyecto, ley de promoción de inversiones en la industria automotriz. Perdóname, en torno al primer proyecto, que es una cuestión coyuntural, pero a favor del gobierno, hoy estaba viendo lo que pasaba y siguen muy buenos precios en trigo, en maíz y en soja, que no es una cuestión menor. La soja por encima de 511, muy buen precio en el maíz, buen precio en el trigo, así que bueno, es un dato importante. Pero vamos. Porque se presumía que alejada la pandemia o alejándose un poco la pandemia, los precios podían acomodarse, pero siguen muy favorables para Argentina. Número 2, te dije industria automotriz, promoción de la industria automotriz. Número 3, proyecto de promoción de movilidad sustentable. Sí, perdóname, el 2 es el que tiene que ver con industria automotriz. Exactamente. Sí. El 3... movilidad sustentable. Está bien. También tiene que ver con el paquete económico y el tema automotriz. Cuarto, un tema muy importante, denso para discutirlo. ¿Cuántos son? ¿Tenés la cantidad o de proyectos? 7. 7. Bueno, ¿sabés son qué? Varios. Me parece bastante razonable esto de que es un número accesible, porque por ahí te dicen 20 temas y después se tratan 2. Estos serían 7 y vamos con 3. Algunos están en el Senado. Vamos con 3, dale. Vamos con 3, el cuarto está en el Senado. Sí, ¿cuál es? Régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas. Sí, ley de hidrocarburos. Ley de hidrocarburos, estuve consultando en el Senado, obviamente hay sectores que promueven cambios y que lo han expresado en la única reunión de comisión que ha tenido en la Cámara Alta el proyecto y se está trabajando internamente sobre eso. El número 5 escapa al paquete económico y aparece la agenda judicial y es la reforma del Consejo de la Magistratura. Y claro, tema central, está bien. Que también está en el Senado Nacional. Sí. Así que esos dos temas son del Senado y son de debate importante por las diferencias que hay con la oposición. Tenés el deadline de lo que es la Corte Suprema que te pide cambios antes de abril. Exactamente. Dale. El número 6 es un proyecto que no debería tener problemas, que tiene media sanción en el Senado y que está aquí en la Cámara de Diputados, que es el de la promoción de la industria del cáñamo y del cannabis medicinal. Cáñamo, dale. Hace unos minutos, o hoy por la mañana, en las primeras horas de este jueves, la ministra de Salud estuvo recorriendo algunos cultivos de cannabis medicinal por la provincia de Chubut. Está en agenda del gobierno este tema. Y la última es otro proyecto que tampoco debería tener inconvenientes, que es la ley de actualización de la ley de HIV. Perfecto, HIV. Bueno, está bien. Lo reclaman mucho algunos organismos que están a ver si empezamos a repasar. Me parece que me estoy olvidando de alguno, pero uno es el proyecto sobre agrobioindustria. El otro es el proyecto sobre electromovilidad, que tiene que ver con facilitar el impulso de autos y de camiones y de micros a partir de la electricidad. Exacto. El otro es el proyecto también de desarrollo de la industria automotriz, que tiene que ver con algo que ayer nos explicaba Gabriela Vulcano también. Esos tres. Tengo hidrocarburos, tengo Consejo de la Magistratura,
tengo cáñamo y HIV, me parece que ahí se termina. Exactamente. Ese ¿Sabés qué veo en el esto? temario Sí. que en principio estaría convocando el gobierno nacional. Me parece que es un temario donde habrá que ver lo que sucede con el tema Consejo de la Magistratura y con el tema agroindustria. Hay cuestiones para negociar con la oposición, pero por ejemplo en el tema cáñamo y en el tema HIV, me parece que son proyectos donde no habría tantas diferencias. No. Y lo mismo te pasa con el tema de agroindustria. Va a haber algún sector que seguramente lo va a impulsar. Es cierto que había reticencia en los productores agropecuarios, que acá tenés muchos, tenés radicales y tenés del PRO, que te están diciendo que si no hay rebaja de retenciones, ellos no acompañarían porque, bueno, son sus propios intereses. Hay que ver Pero ahí me parece que por ahí va la cuestión. Sí, el tema de agroindustria también en el debate hay que ver si se citan a las entidades que han participado de la redacción del proyecto y ver qué caudal de consenso puede lograr eso, más allá de que obviamente una parte muy importante de Juntos por el Cambio está y pone el tema de retenciones como bandera de toda la discusión que tenga que ver con el agro. Si compartís, no sé, de 7 proyectos que mencioné, 5 estrictamente paquete económico. Sí, salvo el tema de HIV, efectivamente. Salvo HIV y Consejo de la Magistratura. 2 temas que uno está obligado prácticamente el gobierno a convocarlo, que es el del Consejo de la Magistratura, por los plazos que ha dispuesto la justicia, la Corte Suprema, y el otro, ley HIV, que está en mora el Congreso frente al reclamo de muchas ONG que han pedido mayor agilidad para la actualización de la legislación vigente. Bueno, ahí estamos. Recordamos en torno al tema Consejo de la Magistratura, que es donde hay más disparidad en lo que uno ha visto hasta acá en torno a los proyectos. Tenés desde 2 proyectos por parte de la oposición que plantean un Consejo de la Magistratura presidido justamente por el presidente de la Corte, a quien no le disgusta esa opción. Recordamos que hay un presupuesto, en un caso de 150.000 millones de pesos que maneja el Consejo, 20.000 que maneja la Corte. Bueno, esta es parte de la cuestión. Y recordamos que hay otro proyecto de un diputado por Formosa radical que dijo: yo no quiero, no tengo ningún punto de acuerdo con el proyecto que impulsa mi jefe y amigo Negri, pero yo tengo un proyecto de un Consejo de la Magistratura de 7. Así que bueno, vamos a ver. Sí, está muy abierto el tema. Presentación y primera nota de la tarde, por favor, a ver. Bueno, ahí estamos con la diputada provincia de Buenos Aires, Mónica Macha. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Buenas tardes. Diputada, bueno, ayer me contaron tratamiento de un tema muy sensible, que la primera pregunta es, el tema es abusos sexuales en la infancia. Una pregunta que no es nueva. Pero digo, a ver, el tema es que antes no había estadísticas, pero la percepción que tiene la diputada, ¿esto pasó siempre? ¿Ahora pasa igual pero se sabe más? ¿Pasa más ahora? ¿Pasa más antes? ¿Tiene alguna información, alguna precisión sobre esta consulta, diputada? Bueno, en principio coincido con esto que vos decís, que hay pocas estadísticas, y una de las cuestiones que necesitamos también es poder tener una información concreta, de buena calidad, que nos permita también darle envergadura a esta problemática, que por otra parte no es una problemática nueva, que es una problemática histórica, como parte de esas problemáticas que trae también el feminismo y el transfeminismo para ponerlas de manifiesto, para darles visibilidad, que en este caso tiene que ver con el tema de abusos sexuales en las infancias. Y que si bien, como nos ha pasado en otros temas, cuando trabajábamos sobre el proyecto de IBE, por ejemplo, si bien faltan estadísticas oficiales, lo cierto es que también hay como algunas aproximaciones donde sabemos que cerca del 80% de los abusos sexuales en las infancias se dan en el contexto son intrafamiliares, pero acá también me parece importante destacar una cosa: son intrafamiliares, pero el 95% de esos abusos están cometidos por varones. También me parece que es un dato importante para tener en cuenta. Así que también como parte de esta articulación con organizaciones,
con mujeres que vienen protegiendo a sus hijos, hijas e hijes, con estas madres protectoras que se enfrentan a un poder judicial de un modo muy desigual. Nos parece importante poder acompañarlas y poder en ese sentido poner a disposición todas las herramientas que tengamos desde el Congreso de la Nación. Sí, y además por lo que uno ha leído y lo que uno veía, era que había mucho silencio, que eso significaba años de abusos en el seno familiar, hasta que en algún momento alguna de las involucradas o víctimas se animaba a la denuncia, ¿no? Con incluso mucho silencio a veces de las madres, que tienen que ver, me parece, con momentos históricos de mucha postergación. ¿Hay algo de eso también, Mónica, o no? Yo creo que es un tema que cuando ocurre necesita del silencio y de esa cuestión escondida. De hecho, parte de los pactos que estos varones, y que son en un gran porcentaje padres, diría entre comillas, padres en términos de parentesco, pero no operando con la función que les corresponde, todo lo contrario, se basa en una relación de poder, de sometimiento, y donde el silencio tiene un rol fundamental. Romper esa situación, sí, como vos decís, a algunas personas les puede llevar muchísimos años de su vida. Hoy creo que también como parte de esta avanzada feminista y transfeminista vamos logrando que las niñas que sufren este tipo de situaciones puedan hablar a veces en la escuela, puedan hablar con sus madres, puedan empezar a contar lo que les está pasando. Pero por supuesto que para que una niña, un niño, una niña pueda hablar, necesita un contexto que acompañe esa decisión, ¿no? Que acompañe. Y en el caso de Martín, ¿no? Que estamos trabajando especialmente o enfocando hoy en este caso, bueno, cuando toma la decisión de hablar, su mamá, que puede escuchar y que puede actuar rápidamente, esta mamá que confía en la justicia y hace la denuncia en el Poder Judicial, luego tiene como un revés, ¿no? Como esta situación donde el juez Alejandro Ferro termina generando el sobreseimiento del imputado. Y bueno, y ahí estamos entonces tratando de que esta situación pueda revertirse, porque el abuso tiene un daño en la situación concreta, y a veces, como en el caso de Martín, no con una vez, sino que hay lesiones que constatan que esto tenía que ver con un padecimiento crónico, con una agresión crónica. Bueno, si a eso se le genera impunidad, el padecimiento y el dolor y todo eso realmente es mucho más complejo. Por eso es importante también, cuando hablamos de poder transformar el Poder Judicial, nos referimos, por supuesto, a este tipo de situaciones. Bueno, estamos hablando con Mónica Macha, hay un montón de preguntas. Primero, una percepción, ¿no?, que uno tiene, que esto es una cuestión transversal que atraviesa distintas clases sociales. Le quiero preguntar qué data hay sobre qué es lo que pasa en la Argentina y qué es lo que pasa con los pocos números que me parece que tenemos en otros países del mundo. Pero lo estoy saludando a nuestro compañero Mauricio Cantando. ¿Cómo le va, Cantando? ¿Qué dice? Buenas tardes. Se lo ve bien cantando. ¿Cómo anda? Bien, bien, acá estamos aislados después de un diagnóstico positivo, un poco todavía choqueado por la noticia, pero bueno, escuchando recién la primera parte de la entrevista a la diputada, le tengo que preguntar porque hace unos años, creo que ella todavía no había asumido como diputada y era bastante habitual, creo que inclusive se aprobó una ley en la que se declaró la imprescriptibilidad de estos delitos, porque me daba la sensación, por lo menos lo que escuchaba en aquellos debates, es que el tiempo en el que las víctimas se animaban a delatar lo que había sucedido era justo el que hacía falta para que prescriban. ¿Cómo está ese tema? ¿Funcionaron aquellos debates? ¿Actualmente no prescribe? Porque la verdad todavía no me quedó claro esa situación. Bueno, es parte del debate. La verdad es que eso fue un proyecto y creo que hubo varios proyectos presentados a lo largo de estos años en relación a este tema. Todavía no tenemos la ley y de hecho es uno de los reclamos de las víctimas de abuso sexual en las infancias, ¿no? La necesidad de que estos delitos no prescriban, porque como decíamos recién, el momento en que una víctima habla, que una persona puede contar, a veces es en la propia niñez, pero también hay tantos casos y escuchamos cada vez más de situaciones que tal vez requieren, no sé, que se pueden empezar a hablar 20 o 30 años después de sucedida esa situación. Entonces, ahí es que necesitamos que estos delitos no prescriban,
que se puedan, digamos, de algún modo analizar y conceptualizar en relación a cuánto tiene de actual un abuso sexual y que no tiene que ver con el tiempo cronológico, sino que tiene que ver con el tiempo de cada persona, el momento en que cada persona puede contar lo que pasó, el momento en que cada persona puede definir que eso que sucedió tenía que ver con un abuso sexual. Bueno, son muchas las cuestiones que entran en juego y por eso ese proyecto de ley es un proyecto que todavía está en discusión y que necesitamos que sea ley. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Le consulto un poco por la coyuntura y también por lo que es el trabajo aquí en el ámbito del Congreso. Sucede que a veces en temas particulares que tienen que ver con la época o con los temas que están en la actualidad, que son temas de centralidad en la opinión pública, el Congreso tiene un rol más activo, más allá de la función puntual de legislar. Le hace comisión bicameral de seguimiento de la deuda, comisión para hacer un seguimiento de la situación del Ara San Juan, como ocurrió en su momento. ¿No le parece que la emergencia y la situación de la violencia de género requiere también de un rol más activo del Congreso en el tema? Yo creo que el Congreso ha tenido mucha actividad sobre estos temas y que hemos avanzado mucho en leyes y en proyectos también, con dictámenes y demás, que hemos tenido una tarea inclusive de trabajo en plenario de comisiones a lo largo de estos años, y como también un tema que no es nuevo, porque digo, nosotros hoy estamos trabajando en una actualización de la ley 26.485, que es del 2009, o sea que desde el 2009, por poner una fecha, podemos decir que se viene trabajando muy fuertemente en este tema, y contar con esa ley, de hecho, da cuenta de esa definición política y de ese debate también público y social. ¿Qué creo yo? Creo que a veces hay temas, por ejemplo, si hablamos de COVID, ¿no? Y se pone obviamente el eje en este tema y se habla de una pandemia y todos los presupuestos del mundo están vinculados a poder salirnos de esta situación. La violencia por motivos de género también es una pandemia, porque dentro de la epidemiología, que hay distintos marcos teóricos, una de las miradas tiene que ver con la epidemiología social. Dentro de la epidemiología social, la violencia por motivos de género está pensada como una pandemia. Sin embargo, no vemos ni que en nuestro país ni que en el mundo tenga ese nivel de, digamos, de intervención y de presupuestos, aunque vamos teniendo avances, porque nosotros tenemos el Ministerio Nacional, muchas provincias tienen ministerios provinciales, hay líneas de política pública, hay legislación, hay una discusión en relación al Poder Judicial también en este tema. Entonces, si bien a mí me gustaría, creo que más que un gusto tiene que ver con una necesidad, necesitaríamos que este tema tenga todavía más visibilidad y más preocupación, también es cierto que venimos haciendo un proceso donde estos pasos se están dando también. Diputada, en términos legales, usted es abogada, diputada, ¿no? No, soy psicóloga. Bueno, psicóloga mejor. Y sanitarista. Ahí está, no, pero mejor. Me parece que es mejor el enfoque de una psicóloga que de un abogado. Pero yo creo que a veces en términos legales es complejo y lo que le voy a preguntar a veces dificulta, porque por lo que uno ve, en la mayoría de los casos hay abusos, pero también uno encuentra casos que no sé si son muy aislados, donde la denuncia no es cierta, que tiene que ver con otra cuestión, ¿no? Donde se denuncia abusos contra el padre como parte de alguna interna familiar muy dura en el medio de separaciones. Digo, esto que es muy difícil de determinar cuándo es cierto y cuándo es mentira, y a veces se descubre que puede ser una cuestión que es más fábula que real. ¿Esto a veces complica el conjunto de los casos o no? Yo creo que esa posición tiene que ver con una lectura de estos hechos. La verdad es que situaciones donde haya una denuncia falsa, a mí no me consta. Nunca me encontré frente a una denuncia falsa. Sí encuentro varones abusadores que cuando se los denuncia plantean que la madre falsea, que le llenó la cabeza al niño o a la niña para que denuncie, cuando esto es imposible. Cuando un niño, niña o niña denuncia un abuso sexual es porque lo está padeciendo o lo ha padecido. No hay forma de que una persona de esa edad pueda mentir sobre una situación. Y de hecho, cuando vamos a ver
los informes médicos, también hay indicadores para dar cuenta de los abusos sexuales en las infancias, indicadores médicos, indicadores psicológicos. Hoy hay como mucho avance también a la hora de poder determinar un abuso sexual en las infancias. Lo que sí tenemos como problemática es jueces como Alejandro Ferro que desestiman estos informes. En el caso de Martín, por ejemplo, hay un informe de una médica de un hospital público que plantea, creo que es 5 indicadores que dan cuenta de la violencia sexual que sufrió Martín a lo largo de X tiempo. O sea, es como encuentra lesiones de abuso sexual crónico. Eso es un espanto, del ¿no? cuerpo de Martín. Y sin embargo, este juez no tomó en cuenta ese informe. Entonces hay también toda una articulación que es también en algún punto cómo se consolida, cómo toma cuerpo el patriarcado, que es con esta articulación del Poder Judicial, de ciertos peritos forenses, de organizaciones que en Cava además tienen una articulación muy fuerte, de organizaciones que van en contra de estas madres protectoras, que van de algún modo con la premisa de proteger a estos padres abusadores, padres que además se nuclean en organizaciones que tienen nombres muy lindos, pero que son absolutamente psicópatas y perversos. Cantando. Diputada, recién decía los indicadores. Yo le pregunto, usted es psicóloga, aparte trabaja el tema, o sea que tiene doble motivo para tener un conocimiento de lo que le voy a preguntar. ¿Cuántas cosas no puede hacer una persona que sufrió un abuso durante su adolescencia, durante su juventud y durante su adultez? ¿Cuántas cosas no puede hacer? Claro, a partir de esos indicadores. A ver, en realidad, están los indicadores médicos, que son las marcas en el cuerpo, y que eso ahí sí que no los tengo yo acá, no los tengo encima de frente mío como para poder verlos. Pero los que son psicológicos tienen que ver mucho con cómo se haya transitado esa situación. Si hay justicia, si hay madre que acompaña, si hay familia. O sea, toda esa situación puede permitir... Hay un daño, de eso no se vuelve, ¿no? O sea, el daño está hecho. Ahora, ¿cómo se puede tramitar, elaborar? ¿Cómo se hace para vivir con esa situación y que esa situación no se lleve puesta la subjetividad, no avasalle a ese sujeto? Bueno, ahí está el trabajo de las instituciones, de la familia. Entonces, ¿cómo transita una persona que ha sufrido una situación de violencia sexual en la infancia? Es muy singular. Hay personas que tal vez no lo han podido hablar, entonces es probable que en su adolescencia puedan tener algún tipo de dificultad para su vida sexual, o que tengan, o niños, niñas que al sufrir violencia sexual tengan situaciones físicas y relacionales, que empiecen a tener distintas situaciones en los espacios sociales, en la escuela, pesadillas, distintos síntomas que tienen que ver con esa situación. Pero en definitiva, lo que me parece importante destacar es que en el caso de los indicadores psicológicos tiene mucho que ver con cada persona y con ese paso y ese tránsito singular, ¿no? Y cómo ha sido tramitado y tratado a nivel social también y familiar. Diputada, usted presidió una de las comisiones de diversidad y género durante el último año. ¿Qué le quedó pendiente en esa agenda para el periodo ordinario que comenzará el 1 de marzo? ¿Cuáles creen que pueden ser los proyectos que sean claves desde esta agenda en el año próximo? Bueno, hay temas que han perdido, habíamos logrado los dictámenes y se han perdido, así que digo, como el proyecto de ley Joana, para trabajar sobre la situación de una pérdida de un hijo en el contexto, digamos, del espacio perinatal, digamos, ¿no? En ese periodo que va en los primeros momentos de nacimiento, y cómo se trabaja en los equipos de salud para acompañar a esa familia, pero especialmente a esa mujer que ha parido y ha parido un bebé sin vida, o que ha fallecido a las poquitas horas. Nos quedó también con dictamen y vencido la modificación del Código Penal para el tema de legítima defensa cuando hay antecedentes de violencia por motivos de género. Y hay un montón de cuestiones que para mí tienen que ver con la agenda
de LGTBIQ+, ¿no? Pensando, si bien logramos el cupo, nos falta avanzar en leyes que tengan que ver con la posibilidad de acceder a la salud, a la educación, al hábitat, a una política previsional muy específica para las personas travestis. Creo que esos son temas pendientes. Todo el tema del cuidado, y yo creo que va a ser un tema bien importante en la agenda del año 2022, que tiene que ver con un plan integral de políticas de cuidado que estamos esperando venga también de parte del Poder Ejecutivo Nacional, como algunos de los temas, digamos, pendientes y para el trabajo durante este año. Diputada, una pregunta acá ya más judicial, digo, si se puede saber y hasta dónde, pero en este caso particular, si el juez desestimó las pruebas, digo, en lo que tiene que ver con la continuidad de la vida de la víctima, ¿tiene todavía tenencia compartida? ¿El padre lo puede visitar? ¿Tiene que compartir tiempos con el progenitor? ¿Hay alguna información sobre eso o no? No tengo esa información tan específica. Lo que sí sé es que a partir del sobreseimiento el padre pide con urgencia la revinculación, y es lo que estamos intentando que no suceda desde todos los medios, digo, porque por un lado el proceso judicial no terminó, hay apelaciones y demás, pero también con estas instancias de poder darle visibilidad, que bueno, que la comunidad también nos acompañe para que esta revinculación no suceda, porque eso es un daño mayor para Martín y es lo que queremos, y a quien queremos proteger, ¿no? En esta idea también de poder pensar de algún modo en una maternidad comunitaria, donde nos importan los hijos, las hijas y les hijes de todas las mujeres, ¿no? Que vamos a acompañarlas y a estar con ellas en esta pelea que, como decía al principio, es muy desigual, y por eso necesitamos estas articulaciones y estas instancias para acompañar y para proteger a Martín. Ahora, una cuestión, y a tantos niños, niñas y niños. Una cuestión que yo sé que pasa en la justicia, pero digo, es como imposible determinar si las pericias son o no certeras, porque en un caso tan doloroso, tan delicado, digo, si las pericias dicen que hubo abuso, bueno, es como extraño que el juez no las tome en cuenta. Digo, ¿hay contundencia en las pericias? Es una cuestión que me imagino que ha sido así. Y si es así, ¿por qué el juez las desestima, no? En el caso de la pericia que se había hecho en un hospital público, el juez decidió no tenerla en cuenta. Y esa es una potestad del juez. Claro. Entonces, por eso digo que devela cómo es ese armado, que inclusive no necesariamente tiene que ver con la voluntad de hacer estas cuestiones, sino con una formación y con una mirada sobre las situaciones de abuso. A veces también sí, también una articulación bien consciente y con toda la voluntad de hacerlo así. Además de esa pericia, después hubo, la actuación de los peritos forenses, y la mamá pone en ese momento, o sea, 3 peritos forenses, y la mamá pone un perito de parte. El perito de parte vuelve a constatar las lesiones en el cuerpo de Martín, y los otros 3 peritos forenses no dicen que no hay nada, pero desde un lugar de negación absoluta. Ahora, son 3 contra 1, entonces, ¿qué queda? La palabra de los 3. Esto que tiene que ver con un rasgo de violencia institucional muy fuerte. Si nosotros a veces hablamos del ataque del Poder Judicial a determinadas personas vinculadas al ámbito político, imaginemos lo que sucede con una madre que va de algún modo a intentar generar justicia con un Poder Judicial que tiene todos estos vicios y todo esto que necesitamos transformar. Pero estas cosas suceden, y suceden cotidianamente. Y hay organizaciones vinculadas que articulan y que defienden a padres abusadores que tienen mucho poder también y mucha incidencia en el Poder Judicial. Entonces son todos temas que tal vez son bien complejos, a veces no lo sabemos, no lo tenemos en cuenta, pero que es importante que empecemos a conocerlos, y que los empecemos a conocer no necesariamente porque estemos involucrados o involucradas en alguna situación y tengamos un familiar o un hijo que esté atravesando esta situación, sino también en esta posibilidad de construcción y de articulación con todas aquellas mujeres que vienen dando estas peleas. Cantando, ¿alguna consulta más? Sí, le quería consultar porque una de las leyes que se prometió en 2019, creo que inclusive tuvo dictamen y nunca más se trató, es la Ley de Educación Sexual Integral, que es una reforma, una ley aprobada en 2006, sancionada, y que no estaría siendo de una implementación buena en los colegios. Nunca más se trató. ¿Hay alguna información, alguna idea de retomar el debate?
Hay proyectos presentados para la actualización de esa ley. También, así como hablábamos recién de la 26485, la ESI también requiere de una actualización. Esos proyectos están y en cuanto podamos debatirlos en la comisión lo vamos a hacer. Por otra parte, también es claro que el Poder Ejecutivo Nacional, especialmente el Ministerio de Educación, viene trabajando en una actualización de esa ley y que, bueno, es parte de esta tarea que nos vamos dando. La implementación, por supuesto, como vos decís recién, es incompleta, porque la implementación también va atada a la realidad de cada provincia, ¿no? Después está cada gobernador y gobernadora, cada Ministerio de Educación provincial que toma el tema y lo lleva adelante en sus provincias, y ese compromiso en relación a la ESI es muy desigual. Hay provincias donde se está trabajando muy bien y hay provincias donde la dejan a un lado, a un costado. Y es una ley fundamental para trabajar no solamente los casos de abusos sexuales en las infancias, que ha sido muy útil en ese sentido cuando vemos el desarrollo de la ley bien implementado, sino también para muchísimas otras situaciones que tienen que ver con la vida sexual de las personas y que es, de algún modo, un eje fundamental en nuestra Constitución subjetiva. Muy bien. La diputada Mónica Macha. Diputada, muchas gracias. Buenas tardes hasta cualquier momento. Chau, chau. Bueno, exacto. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, y ahora tenemos enseguida más con Mauricio Cantando, más con el señor Giorgetti, pero seguimos hablando ahora de educación. El turno del diputado Fino Chiaro, que decía lo siguiente. A ver. Esta pandemia, hace 100 años que no existía en el mundo, hizo que los laboratorios salieran a fabricar rápidamente, ¿no es cierto?, vacunas. Bueno, yo creo que, y de nuevo, hablando como un lego, que las vacunas, para establecerlas en forma obligatoria, etcétera, etcétera, tienen que tener todo una cuestión de prueba, de validación, que excede, digamos, a lo que ya está hecho. Pero no es una cuestión política de la que estoy hablando, porque, digo, fíjese que yo a veces me río cuando hablan de esto, de si yo me obligan o no me obligan. Yo fui a un colegio, y usted también, Carlos, donde le exigían, digamos, el calendario de vacunas. Es lo que yo decía, claro. El sarampión y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Ahora, sí entiendo a las personas que dicen, miren, esto todavía no está validado, no sabemos qué consecuencias puede traer en el futuro. Bueno, esperemos un poco para validarlo. Por supuesto, en términos y en tanto y en cuanto esto se mantenga como se está manteniendo ahora. Porque si usted ve, hoy estamos teniendo una cantidad impresionante de contagios, una tasa de positividad muy alta, con mucha menor letalidad, ¿no es cierto? Sí. Pero la verdad es que esto es una cuestión práctica. Uno debe decidir de acuerdo a las circunstancias del momento. Sí, sí. Donde acá también habló otro lego, ¿no? Que una cuestión que a mí me llamó bastante la atención, porque estamos muchos vacunados y sin embargo se contagian y nos contagiamos los vacunados, que era una cosa que no te la habían demasiado previsto. Es cierto que te contagiás y la sobrellevás mejor, pero esto de que te contagiás igual tampoco me lo había anticipado ningún científico, me parece esto, ¿no? Bueno, de nuevo, yo creo que estamos viviendo algo para lo cual no estamos preparados. No solo desde el punto de vista, si usted quiere, eminentemente médico en lo que tiene que ver social, con la salud, sino social, psicológico, laboral, espiritual, educativo. Bueno, digo, estamos buscando la vuelta como podemos y yo creo que tenemos que ser lo más racionales que podemos. Bueno, ahí estamos. Y ahora seguimos con la cuestión de las vacunas, porque había un proyecto de un par de diputadas oficialistas que la verdad, bueno, no va a entrar en extraordinarias, por lo que dice Marcos, pero que tiene que ver con qué cuestión, por favor, Giorgetti, a ver. Bueno, hay dos diputados del Frente de Todos, es decir, es un proyecto del oficialismo, pero no de todo el bloque, sino de dos diputados que han presentado... compañeros de espacio. Exactamente, que suelen... Corriente clasista y combativa. Suelen presentar todas las iniciativas en conjunto, son Juan Carlos Alderete y Verónica Caliba, que lo que proponen es que la vacuna contra el COVID sea obligatoria. Y vamos a repasar un poco, no es muy extenso, tiene apenas...
menos de 10 artículos, los más importantes son los primeros. En el primero pide incorporar a la vacuna contra el COVID para mayores de 18 años en el calendario de vacunas obligatorias. Por ley del Congreso, en el artículo 2, pide lo mismo, pero para la vacuna contra el COVID en menores de 3 a 17 años. Esto es el objetivo, y aquí está toda la cuestión más importante del proyecto de Juan Carlos Alderete y de Verónica Caliba, que es que el Congreso defina la obligatoriedad de las vacunas contra el COVID, que hoy obviamente no forman parte del calendario de vacunas obligatorias, y que es un debate no solamente presente aquí en Argentina, en la Cámara de Diputados, en nuestro Congreso, sino en gran parte de los congresos del mundo. Sí, básicamente. O sea que es un tema interesante, porque ayer hablábamos, Giorgetti, y sí, cuando vos decís que sería lo más lógico, porque el calendario de vacunas para los chicos te plantea hoy vacuna la triple contra la BCG, contra la viruela, la tos convulsa, ese tipo de vacunas está en el calendario. Exacto. Y hoy, afortunadamente, porque hay vacunas, los chicos no se enferman de ese tipo de patologías. Pero sí se pueden enfermar por COVID. Sería raro que la vacuna contra el COVID no esté como vacunación obligatoria. La respuesta que te dan es bastante sensata, pero ¿qué te dicen? ¿Sabés qué sucede? Que generalmente el estudio de las consecuencias de una vacuna te demanda 10 años. Y acá con el tema del COVID, en el medio de la pandemia, se aplican vacunas que han sido apenas experimentadas un año menos, y por eso queremos tener cuidado. Y esa es la duda. Exactamente. Por ahí pasa. Pero te digo, en la década del 60 había una tragedia que era la parálisis infantil, década del 50, que después apareció primero la SAC, después la Sabin oral, que en vez de la inyección era como una gotita con azúcar. Digo, y eso en muy poco tiempo ya estaba en el calendario obligatorio. Exactamente. Así que a lo mejor esto no es este año, pero en el corto plazo debería estar. Me parece que tiene sentido común. Este proyecto despertó diferencias, no solamente en la oposición, que centra, después vamos a ver, pero centra mayormente las críticas a su posición en lo que vos argumentás, pero también internamente del Frente de Todos, con algún que otro matiz diferente. Vamos a compartir las otras dos disposiciones que tiene el proyecto de ley de Alderete y Caliba. La administración de las dosis de la vacuna contra el SARS-CoV, establecida en los artículos precedentes, no requiere la presentación de una orden médica. No te lo tiene que autorizar un médico la vacunación, sino que, como decías vos, por estar en el calendario obligatorio, te tenés que dar la vacuna. Y además autoriza al jefe, esto es una cuestión burocrática, autoriza al jefe de gabinete a efectuar las transferencias presupuestarias para las dosis necesarias, las dosis necesarias que dispone la implementación de los artículos 1 y 2. ¿Qué dice? Vamos a compartir, y esto es una diferencia. ¿Qué dice esta ley? Ley 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación. Artículo 7. Las vacunas del calendario nacional de vacunación, las recomendadas por la autoridad sanitaria para grupos de riesgo y las indicadas en una situación de emergencia epidemiológica, son obligatorias para todos los habitantes del país conforme a los lineamientos que establezca la autoridad de aplicación. ¿Quién es la autoridad de aplicación? Quien tiene que determinar la obligatoriedad según una ley que ya sancionó el Congreso de la Nación. No es nuevamente el Congreso, no debería el Congreso reafirmar la obligatoriedad de la vacuna, sino la autoridad de aplicación que ya tiene la facultad por ley ya sancionada en el Congreso. Te digo una cosa, el tema de la obligatoriedad acá sería, me parece, generar un enorme debate y no hay hoy, bueno, un caso muy concreto es lo que ha pasado con Djokovic en Australia, pero que yo recuerde y tenga presente, me parece que no hay obligatoriedad para la vacuna contra el COVID en ningún país del mundo. Hay más o menos exigencias. Austria es el primer país del mundo que lo ha declarado, que ya lo confirmó, pero a partir del 1 de febrero. Bueno, porque vos tenés decisiones como las que toma el gobierno de Francia, donde no puedes entrar a determinado lugar si no estás vacunado, donde hay políticas donde claramente se margina a los no vacunados, hay más o menos foros y aforos en distintos espectáculos, pero la obligatoriedad, yo no tenía el caso de Austria, nada más que ese país europeo. Lo anunció hace muy poquitos días, pero todavía no se está aplicando a partir del 1 de febrero. ¿Qué dicen internamente? ¿Qué dicen las diferencias internas en el Frente de Todos? Porque el proyecto tuvo solamente la firma de todos los diputados. No es que estén en contra del proyecto, sino que dicen
vamos a compartir los argumentos o algunos matices que hay. Como decíamos en esta placa, la autoridad de aplicación debería ser la que defina la obligatoriedad y no nuevamente un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque podría dejar en una situación de menor valía a las vacunas que ya están en calendario obligatorias y que no tienen una ley particular por cada una de ellas. Claro, exactamente. Eso, por esa no hay razón, una ley que te obligue a que la vacuna contra la gripe o la viruela sea obligatoria. Exactamente. Y el resto de las... Pero sí es obligatorio en las escuelas, por ejemplo. Exactamente. Yo no, a mí me ha tocado que te vengan a vacunar a las escuelas. A las escuelas. Sí. Bueno, es un poco el matiz dentro del Frente de Todos que dice, mira, como decía vos, con los pases sanitarios, con algunas otras restricciones, con la subida de casos que hubo las últimas semanas, ya hemos visto que... Un argumento muy interesante que le escuché a el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que ellos no van a pedir pase sanitario. ¿Pero por qué no van a pedir pase sanitario? Porque ellos entienden que, por ejemplo, si un padre o una madre, por decisión personal, decide no vacunar a su hija, hijo o hijes, ¿sí? Decide que no, si vos pedís pases sanitarios, estás castigando a los chicos. Sí. Y entonces lo que te dicen, me parece que razonablemente es, nosotros no queremos castigar a los chicos. Es muy entendible la mirada. Y es ahí donde está el principal problema. Pero después viene otra discusión donde si vos tenés en un aula, tenés 25 chicos y tenés 3 que no están vacunados, y la situación para los otros 22 padres, y no es la más cómoda, ¿me entendés? Porque, bueno, los chicos, los 3 que están sin vacunar, son un poco más proclives a el desarrollo de la enfermedad. Así que es un tema complicado. Pero no se pide pase sanitario para no marginar a los chicos, porque entiende el gobierno, y yo creo que tiene razón, de la ciudad, que los chicos no son los responsables de no vacunarse. Estamos hablando de menores de 8, menores de 9. Entonces, no van a requerir el pase sanitario, pero es un tema complicado. Exactamente. Y es en los niños en donde sería más efectiva la obligatoriedad, que es donde más dudas hay. Justamente para ir hacia la vacuna. La aplicación de la famosa Pfizer se habilitó para el segmento de chicos que están entre los 5 y 8 años. Y hay ahí un sector que tenía dudas de la que se aplica actualmente para ese segmento y que quizás se acerque más para los menores. Vamos con la siguiente placa. Entonces, repetimos, según la visión de un sector importante de la bancada sanitarista importante del Frente de Todos, debería ser el Ministerio de Salud quien tome la decisión de incorporar el calendario de vacunación, como ya lo dispone una ley marco de vacunas. Si no, todas las vacunas podrían quedar en una situación de menor obligatoriedad por no tener una ley particular. ¿Y qué cuestionamientos además aparecen desde la oposición? Sí, que son un poquito más, van un poquito más al fondo. Argentina no tiene un problema de antivacunas, dice Juntos por el Cambio, no deberíamos tratar la obligatoriedad. De hecho, no debería el Ministerio de Salud declararla obligatoria todavía, porque no ha tenido los procesos de seguridad y legitimidad científica para que sea una aplicación periódica. Como decías vos, hay un sector de la oposición que pretende o entiende que para que sea obligatoria, para que el Ministerio de Salud tome esa decisión, debería pasar por todos los trámites científicos que tienen las otras vacunas. Sí. Así que bueno, esta es la situación. Es un proyecto que generó mucha polémica. La diputada Verónica Caliba estuvo hace unos minutos aquí en la pantalla de TV desde el piso, en la primera edición. Y obviamente no ha salido a criticarlo el bloque al proyecto, pero sí ha dejado en claro que es un proyecto de los diputados únicamente y no tiene el acompañamiento general de todo el bloque. Lo que hay además es claramente un intento de posicionamiento de lo que son los dos diputados del mismo espacio, ¿no? La corriente clasista y combativa que incorporó a dos dirigentes sociales. Por un lado Alderete, hombre del conurbano, y por otro lado la diputada Caliba, que bueno, es un grupo de diputados que, esto hay que tenerlo en cuenta, no están para nada cómodos con algún posible acuerdo con el fondo,
y como es natural, para posicionarse, plantean esto que es un debate muy interesante en torno a la obligatoriedad o no. Pero bueno, esto se ve así, Marcos, usted que también conoce esto. Una cosa es un proyecto que viene impulsado por 6 o 7 diputadas o diputados que reflejan el espectro del Frente de Todos, y otra cosa es esto que es más sectorial. Pero bueno, siempre miramos la firma de los proyectos para ver qué apoyo tiene interno. Pero bueno, en un ratito estamos con el dato que trajo Giorgetti, los 7 proyectos para extraordinarias. Dicen que el decreto se podría conocer mañana viernes, los repasamos en un rato. Y ahora un hombre del movimiento Evita, Frente de Todos de la provincia de Santa Fe, Eduardo Tonioli, que decía lo siguiente. Hay algo que han dejado claro tanto el presidente de la Nación como el ministro de Economía, tanto Alberto Fernández como Martín Guzmán, es que si hasta el momento no ha habido un acuerdo es porque hay 2 miradas distintas, 2 miradas contrapuestas en torno a lo que debe decir ese acuerdo, ¿no? Entonces, en lo que refiere al Ejecutivo Nacional, la intención de enviar eventualmente el acuerdo, que ya es un compromiso, ¿no es cierto?, al Congreso de la Nación, va a tener que ver con los tiempos en los que se dé la posibilidad de ese principio de acuerdo, preacuerdo, como se le quiera llamar, ¿no es cierto? La prioridad, entendemos nosotros, y por lo menos en los trascendidos, en los pasillos y en las discusiones bilaterales o charlas bilaterales que tenemos con distintos sectores de la política y fundamentalmente, por supuesto, el gobierno y los funcionarios, es, en principio, enviar en esta primera tanda de iniciativas para ser tratadas en este mes y algo de extraordinaria, tienen que ver con los proyectos económicos, con los proyectos que apuntan a fortalecer la producción y el trabajo argentino, ¿no? Y apuntan a ese envión que ha tenido de distintas actividades económicas a la salida de la etapa más cerrada de la pandemia, poder apuntalarla y poder profundizarla, ¿no? En principio porque se sobreentiende, o por lo menos nosotros sostenemos, que esa recuperación que se está dando, esa incipiente recuperación en la industria, en la construcción, en distintos rubros de la actividad económica, tiene que ver con decisiones que se tomaron en la etapa más dura, más difícil de la pandemia, incluso decisiones que para algunos han sido polémicas o algunos sectores las han rechazado, ¿no es cierto? Hablo de los ATP, de los repro, pero también hablo de la decisión que se tomó y que ha permitido que tengamos mejores indicadores o menos negativos en lo que tiene que ver con la concentración de la riqueza producto de la pandemia, como la de el aporte de las grandes fortunas, ¿no es cierto? Todas esas decisiones nos llevaron a este escenario difícil, duro, complejo, pero también esperanzador con los números que se empiezan a ver en algunos rubros de la actividad económica. Estos proyectos que pretende tratar el Ejecutivo y que por supuesto nosotros acompañamos, tiene que ver fundamentalmente con apuntalar ese proceso, ¿no? Bueno, ahí estamos. Todo esto en el medio de un enorme debate sobre la cuestión del acuerdo sí, acuerdo no. Y hay otro tema, Giorgetti, que ahora lo vamos a consultar a Cantando, que también es parte de la discusión de los últimos días, donde apareció Stiglitz, recordamos, mentor de Guzmán, ex premio Nobel, reivindicando datos ciertos sobre el crecimiento de la economía en la Argentina. Una economía que creció sin crédito, no tenemos esa posibilidad, pero vos tenés otros indicadores sociales muy complicados, una inflación del 50%, mucha pobreza y, bueno, escenarios también para el 2022 que tampoco son sencillos. Y ahora ha aparecido, le voy a preguntar a Cantando si Cantando escuchó algo, porque algunos están ya mencionando la opción de que, bueno, tal vez hay un camino intermedio que es ni acuerdo ni default, que es como, a ver, esperar a que la tercera posición alumbre alguna solución un poco más adelante. Pero bueno, ¿cómo le va? Cantando, lo saludo otra vez. Dígame, ¿escuchó algo de esto? Estaba escuchando atentamente la cantidad, digamos, de posibilidades de la economía que desplegabas. Y sí, todo es posible porque hay que tener en cuenta quiénes son los actores en esta historia. Cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional, no estamos hablando de un banco de acreedores que no se sabe ni quiénes son, que es lo que ocurre habitualmente con los bonistas. Estamos hablando de todos los países del planeta, distribuidos en cuotapartes
en 1946, o sea, cerca de cuando apareció la vacuna contra el Sabin, más o menos. O sea, que por ejemplo, China tiene pocas acciones y Estados Unidos tiene muchas acciones. Cualquier libro de historia... 16% Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? Sí, tiene capacidad de veto. Cualquier libro de historia, se puede googlear si no se tiene tiempo, te explica que el Fondo Monetario se hizo para mantener el valor del dólar o sobre el valor del oro, claro, que antes definía las reservas del mundo. ¿Por qué digo todo esto? Porque justamente lo que tiene hoy por hoy el gobierno de los Estados Unidos por un lado y también los principales accionistas del fondo por otro, es la posibilidad de pegarse un tiro en el pie si un país de miembro va a default, si no tiene ninguna opción y si de alguna manera el staff, por un lado del fondo y por otro lado los países que tienen acciones, en 2 o 3 años son protagonistas de esta decisión, porque es un crédito que se pidió hace 3 años. Exactamente. No es un crédito se fue pidiendo durante las décadas como pasaba anteriormente. Por lo tanto, me parece, Pato, que no es descabellado, y esto no es una información que está circulando, pero en función de lo que decís, me parece que no es descabellado que el fondo, por ejemplo, piense en una prórroga. Claro. ¿No? Piense en estirar los tiempos, piense en ampliar la negociación. Pero para eso también es importante lo que hace la oposición, porque si el fondo ve que la oposición no tiene una postura similar al del Poder Ejecutivo, sabe perfectamente que en 2 años la oposición puede ser gobierno y en tal caso puede esperar ese tiempo. Creo que es una negociación económica y política. Hoy por hoy más política y económica. Sí, bueno, es un temazo ese que planteas, porque la verdad que uno, por supuesto que ya explora mucho lo que puede pasar en el gobierno, los costos del acuerdo, si te abortan el crecimiento, los costos muy riesgosos del no acuerdo por la falta de dólares, pero es muy interesante ver también lo que pasa dentro de Juntos por el Cambio, porque vos claramente tenés un sector que dice, che, acompañemos el acuerdo porque podemos ser gobierno en 2 años y mejor que lleguemos con algo encarrilado, ¿no? Pero no sé si esa es la opinión de todos. Te escucho, Mauricio. Me parece que sería lo lógico, Pato. Con el tema de los bonistas pasó eso, la negociación se hizo una renegociación a 10 años y el próximo gobierno va a tener algunos vencimientos, pero de alguna manera se puede ir licuando la deuda. En este caso, si no hay acuerdo, si hay default, no sé cómo va a ser el próximo presidente, porque va a heredar una economía totalmente con problemas financieros graves, que puede derivar de una inflación más alta, en problemas económicos que rocen el abastecimiento, porque si no hay precio es muy complicado. En esa situación, un presidente, por ejemplo, de Juntos por el Cambio sin mayoría en el Congreso. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Ahora, explíqueme, usted que tiene un máster en psicología cantando, explíqueme por qué en el marco de ese enorme lío, por no decir una palabra un poco más fuerte, vos tenés, pese a que todos saben lo que viene, tenés como 10 precandidatos presidenciales, una cosa de locos. Una locura. Están todos pensando que lo que viene es maravilloso. En el oficialismo tenés 2 o 3, y ni te cuento en el radicalismo y en el PRO, pero bueno. Pero muy pocos, eso es lo loco, muy pocos establecen como escenario el caos y la grieta en 2023. Lo que pasa es que se hacen escuchar poco, ¿no? Sí. De hecho, no es menor lo que pasó con Gerardo Morales. Gerardo Morales de alguna manera se animó a ir en este camino, es decir, claro, la deuda la generó Juntos por el Cambio, arreglemos. Después, porque creo que él se imagina candidato a presidente en una Argentina que tenga ese tema resuelto, ¿no? Y además porque es gobernador, sí, ¿no? Ahora Entonces, no sé si... un país con mucha turbulencia a nivel nacional también te repercute en la provincia que administrás. Siempre es muy distinto la cuestión de los que tienen techo y obligaciones y los que no tienen, ¿no? No sé si es verdad que son más los que no quieren que todo se pudra, digamos, que todo se termine por romper los acuerdos, los puentes entre los oficialismo y oposición, pero da la sensación que vienen ganando una tras otra, todos los partidos los vienen ganando los que quieren que todo se rompa, los que quieren romper los diálogos. Son menos, pero terminan ganando las partidas internas. María Eugenia Vidal tiene una frase que a mí me gustó, lo que pasa es que se perdió en la campaña, que dijo, ojo con las minorías ruidosas. De los dos lados. Tal vez en una encuesta hoy la grieta tenga menos lugar de que uno imagina. Y además, Marcos,
me parece que los extremos están teniendo protagonistas que no son ni Juntos por el Cambio ni de Frente de Todos. O sea, que no les está haciendo negocio exactamente ir a los extremos, porque tanto la izquierda como los liberales le ganaron ese terreno, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, estamos con Cantando, estamos con Giorgetti, esto es DTV. Por favor, la palabra de alguien muy cercano a una muy dura como Patricia Bullrich. Estamos hablando de Gerardo Milman, que dijo lo siguiente, a ver. Bueno, en principio la mesa de Juntos por el Cambio, ante el vaivén que ha tenido el propio gobierno de que si iba a venir el ministro o no iba a venir el ministro del Congreso, la negociación que lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional, el propio oficialismo me parece que no tenía nada para mostrar y tomó la decisión de no presentarse en público. Y por otro lado, entonces nuestra fuerza política, que Juntos por el Cambio, tomó la decisión por unanimidad, diciendo, bueno, esperamos que cuando el gobierno tenga algo resuelto, que parece no tenerlo resuelto, el gobierno se debata entre su propio relato y la posibilidad de un default con el Fondo Monetario Internacional. Cuando el gobierno lo resuelva, se tratará en el Congreso como el mismo gobierno propuso mediante una ley. Así que esa fue la respuesta nuestra y por supuesto si hay una nueva convocatoria discutiremos nuevamente si es conveniente o no en función de lo que el ministro de Economía Guzmán quiera mostrar, porque nosotros queremos conocer la verdad, porque eso es lo que la ciudadanía nos pide. Y respecto a la reunión con Morales, ¿qué nos puede contar? Bueno, ha sido una reunión institucional de presidentes de dos partidos que integran Juntos por el Cambio, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el presidente de la Unión Cívica Radical, el gobernador Gerardo Morales, donde prácticamente el 90% de la reunión se lo llevó el debate sobre temas productivos, cómo recuperar el tema de la energía, cómo trabajar en energías no renovables, en exportar alimentos, en cosas muy importantes para la Argentina, que lamentablemente este gobierno está colocando los incentivos para equivocado. Nuestro gobierno tomó una deuda con el fondo que era muchísimo más barata que la que su gobierno había tomado con Venezuela, más allá de lo que podamos suponer por algunos detenidos del ex gobierno venezolano. Pero más allá de eso, tomamos deuda para pagar la deuda que ellos nos dejaron y el déficit fiscal enorme que había, así que para eso se tomó la deuda. Y por supuesto es un problema de la Argentina, pero como ocurre, los países no pagan el capital de la deuda, solo la Argentina comete semejantes delirios. Se sienta a conversar y paga algo de los intereses y hace lo que se llama un rollover, que es renegociar el capital de la deuda. Y eso es lo que debe hacer la Argentina. Lo que pasa es que el gobierno está encaprichado entre su propio relato, que se choca con un espejo, o la posibilidad de un default, que sería un drama, porque aumentaría la pobreza de los argentinos. El momento de la carta, ya a esta altura me parece que cada vez conmueven menos las cartas, la cuestión epistolar de la vicepresidenta. Me parece que cada vez influye menos en la sociedad y no me parece casual que haya sido el día del aniversario de la muerte del fiscal Nisman. Bueno, ahí estamos. El que preguntaba era Cantando en el día de ayer. Mauricio, y un tema, porque esto es para seguir hablando, hay que hacer, podemos trabajar algún documental, porque no se puede agotar en una nota, pero en lo que dice Milman de que se usó la plata del Fondo Monetario para pagar deuda, tal vez parcialmente es cierto, pero nunca se cuenta toda la historia. Porque hoy otra vez apareció algo que uno recuerda mucho, una vieja reunión de Mauricio Macri cuando ya había terminado, con afiliados y con adherentes al PRO que le preguntaron por qué había terminado mal el gobierno, donde él era muy crítico de su propia gestión económica. Él decía, yo les dije, no se endeuden tanto, muchachos, no se endeuden, paren la mano, que un día esto se corta y tenemos problemas. Digo, eso también lo planteaba el propio Macri, ¿no? Así que seguramente se pagó parte de la deuda, pero hay errores de gestión propios también importantes, pero bueno. Hay un tema, Pato, después la entrevista seguía, lo que le preguntaba a mí, en realidad lo que le recordaba es que el Ministerio de Economía, siempre que se da esa polémica, responde, y no fue la excepción el último martes, de la misma manera. No confundan más deuda en pesos con deuda en dólares. Claro, es que es cierto también. El fisco recauda pesos, no recauda dólares. Claro. De hecho, si nosotros vamos a pedir deuda en dólares, no nos van a dar
porque no la podemos heredar. Los estados sí la heredan, las personas no, nos dan deuda en FES. Aparte, cuando vos debes pesos, no te dicen como si cuando le debes dólares al fondo, che, cuidado con el desequilibrio fiscal. No hay que te digan eso. Eso te lo dice en realidad el fondo. Exactamente, claro. Sí, hijo. Puedo decir, eso es el fondo, claro, porque vos elegís como acreedor al mundo entero. Exactamente. Cuando le debes al fondo. Y la verdad es que yo no me quiero endeudar con todos los patrones de mi ciudad. Exactamente. Una cosa es fiarme en el mercado de la esquina. Sí. Pero bueno, es una lástima que no haya acuerdo con esto, como sí lo hubo, recordemos, en 2002. Claro. Hubo un acuerdo después del default y por eso ese no fue tema durante mucho tiempo. Exactamente. Bueno, estamos con el señor Cantando, estamos con Giorgetti, esto es DTV, casi las 5 de la tarde, pausa y ya venimos. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Que sucede en el Congreso, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Avanza, la
danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, lo sientes. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos en DTV, estamos con el señor Marco Giorgetti, estamos con Mauricio Cantando y Giorgetti trajo lo que había que traer. La lista, Giorgetti, de los 7 proyectos, 5 económicos, 2 que no tienen que ver con lo económico, tienen que ver con una cuestión donde el calendario apura, que es el Consejo de la Magistratura. Exacto. Y el otro, el tema de HIV. Y los otros proyectos son los proyectos esencialmente económicos, que siempre preguntábamos acá, Marcos, si esto se podrá ir tratando al margen de los 2 temas principales que eran acuerdo con el fondo sí o no, pero atención que Cantando maneja la posibilidad de que la cuestión sea ni default ni tampoco acuerdo. Y la otra cuestión es que presuntamente estaba muy ligado un acuerdo con el fondo, que también estaba ligado a un presupuesto que no se terminó votando, con el plan plurianual. Pero habrá que ver si estos 5 proyectos se pueden ir tratando al margen de estas cuestiones. ¿Cuáles eran? Exactamente. Bueno, tenemos en el primer lugar el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial, federal, inclusivo, sustentable y exportador. Sí, este es el agrobioindustrial. Exactamente, sí. El fomento de las inversiones de la agroindustria. El proyecto de promoción de inversiones en la industria automotriz. Ambos están hace varios meses presentados. En los 2 trabajó Julián Domínguez. Exactamente. Sí. Proyecto número 3, proyecto de ley de promoción de la movilidad sustentable. También involucra a la industria del automóvil. El número 4, promoción de hidrocarburos, un proyecto que ha sido presentado por el propio presidente de la Nación y por Martín Guzmán, que ingresó por el Senado y que tuvo apenas un tratamiento en comisión. Se generaron muchos pedidos de modificación por parte de algunos bloques aliados, puntualmente el senador Alberto Bretilnec, que de él depende muchas veces el quórum y las votaciones, así que deberá el Frente de Todos sortear ese tipo de debate interno en el Senado para poder llevarlo al recinto. Número 5, Consejo de la Magistratura, modificación del número de miembros del Consejo de la Magistratura. El gobierno propuso un proyecto que eleva el número de 13 a 17. La oposición ha presentado diversos. En uno propone aumentar a 20, como el diputado Mario Negri. En otro reducir el número, como el radical también Carabajal. Número 6, promoción de la industria del cáñamo y del cannabis medicinal. Y número 7, una actualización a la ley de HIV, que es muy pedida por organismos que están en el tema de esa problemática, que casi a el cierre del periodo ordinario del año pasado hubo intentos por reflotarlo, no se llegaron con los tiempos y ahora aparecería en extraordinarias, por lo menos en el temario tentativo que maneja el gobierno nacional. Bueno, ahí estamos. Y está escuchando el señor Mauricio Cantando. Cantando, me imagino que usted, que trabaja mucho, tiene más o menos el mismo listado de temas para partir el próximo 24, ¿no? Sí, se puede agregar algunos. También es cierto lo que decía recién la diputada Mónica Macha, que hay
muchos proyectos que tuvieron dictamen en noviembre que uno esperaba que se aprobaran antes del recambio, porque si los dictámenes caían y se cayeron, ¿no? El proyecto de que hay mucho consenso. Uno es cannabis medicinal a escala industrial, que fue aprobado en el Senado por unanimidad y también tuvo dictamen, se tiene que volver a dictaminar. También hay muchos proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, la nueva ley del SIDA, la ley Joana, que hablaba Mónica Macha, que tiene que ver con garantizar los derechos a los padres de los bebés fallecidos, y también varias leyes que me parece que se tendrían que incluir. No tiene ningún sentido seguir demorando temas que hay acuerdos. Es algo de lo que hablábamos el otro día, enojados, así, fastidiosos con Martín Bravo, porque, bueno, Martín tiene mucha experiencia en el Congreso, y recordábamos la época en donde había, que Graciela Camaño también lo recordó hace muy poco, había sesiones ordinarias, por supuesto, los miércoles, y las cosas no pasaban, o sea, donde había consenso salía el choque, ni te enterabas, después estaban las sesiones calientes, pero ahora es como que solamente tiene que haber sesiones calientes y se demoran temas con mucho consenso, que por ahí una parte de la sociedad espera, ¿no? Sí, es muy interesante eso que decís, porque acá en algún momento también, cuando la democracia estaba naciendo, vos sabés que había alguna experiencia que hacían diputados en ese momento oficialistas y opositores, donde iban a ver lo que pasaba en otros congresos y descubrían algo que tiene que ver con lo que vos decís. Que había primero muchísimo trabajo en comisión, donde las cuestiones venían cocinadas de la comisión, ¿no? Y el resto acompañaba, porque se entiende que si vos integrás algún bloque y tenés 4 o 5 representantes y votaron de la siguiente manera, bueno, vos tenés que acompañar. Y hay sesiones, efectivamente, la más de las veces, me contaban particularmente Estados Unidos, que son muy rutinarias, lejos del show-off, efectivamente. Efectivamente. Hasta 2010 esto era así. Sí. Vos entrabas un miércoles, caminabas por pasos perdidos y había siempre una sesión, y en el 90% de los casos los temas no eran de la primera plana de los diarios. Eran temas que tenían un consenso, pero por ejemplo, la ley Joana, que recién hablaba Mónica Macha, es muy importante, no es cualquier cosa. Lo que pasa es que no hay pelea alrededor de esa ley, están todos de acuerdo. Ahora, porque no hay pelea, vamos a estar 3 años para tratarla en cada cámara. Es una locura. No sé si 2010, y enseguida vamos con la diputada Cornejo, pero hasta allá por 2007, bueno, justamente quien bordaba esos acuerdos era Graciela Camaño, que era oficialista, con Juan Manuel Urtubey, y también es verdad que estaban bastante más cómodos en materia de números. Ese me parece que es un aspecto que ha cambiado mucho en la configuración del Congreso, de la Cámara de Diputados, y que dificulta que los oficialismos quieran aventurarse a una sesión ordinaria. Bueno, hay varias cuestiones. También los vínculos entre presidentes de bloque, que me parece que era más afiatado en su momento. Sí, pero Pato, la convivencia era tan natural, el oficialismo y la oposición, el discurso no estaba tan radicalizado, que si vos entrabas a esas sesiones, yo te puedo asegurar que ni sabías si había acuerdo. No, exactamente. Como había acuerdos, o sea, no estaban esperando, uy, me faltó uno, ¿qué pasó? Se entendía que había acuerdos de determinados temas, y después, cuando había sesiones calientes, bueno, se planificaba ese día concreto, ¿no? Vamos a la presentación y estamos con una diputada de la oposición, por favor, a ver. Ahí está la diputada Cornejo. ¿Cómo le va, diputada? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Va a tener que desmutearse, me parece, porque no la vemos muy bien, pero no la escuchamos, diputada. A ver, ahora probando. Salude, diputada, a ver. Ahora sí. Sí. Ahí está, hola. ¿vio? Ahí está, sí. Bien. Está en ese rincón muy lindo, hay como una pérgola, ahí se ve el cielo, las montañas de Salta. Diputada, pregunta, ¿cómo está la cuestión COVID en Salta? ¿Como acá? ¿Muy desarrollada, mucho caso, mucho contagio, o está más controlado el tema? No, muchísimos contagios. La verdad que, bueno, ojalá sea como dicen los especialistas, que es la última gran curva y de ahí vamos a entrar ya en una, bueno, un virus un poco más atenuado, pero muchísimos contagios. Yo ya pasé por el mismo, creo que ya después de 2 veces de haber tenido COVID, estaré súper inmunizada para esas sesiones, hay una cuestión, como hablaba Jessy. Hay una cuestión que es muy interesante eso que dice,
porque hay una cuestión que no la habían previsto los científicos, esto de que pese a que estamos vacunados, hay mucho contagio, y el otro dato es que hay muchos casos como el suyo. Yo tengo familiares directos de gente que tiene 2 veces el contagio. No sé si han tenido más mala suerte o si hay organismos que son más proclives. Eso no se puede saber por ahora, me parece, diputada, ¿no? No, y bueno, nos tenemos que acostumbrar a que esta va a ser una nueva normalidad, ¿no?, la que vamos a tener. Ojalá el tema de poder atenuar este virus a través de lo que es nuestra inmunización o de tener mayor cantidad de anticuerpos una vez que nos contagiamos, que las vacunas realmente empiecen a funcionar y podamos estar más tranquilos. Pero bueno, se han tomado en ese sentido medidas que son importantes, que podamos seguir funcionando, ¿no? No solo como país, sino como personas, digamos. Donde, bueno, si no estamos contagiados, sigamos en nuestras actividades. Sí. El contagio, lo puedo decir como experiencia personal, ha sido algo muy, muy tranquilo, como un resfrío, solo un día de un poco de fiebre y después fue pasando. Y perdóneme, ¿los 2 contagios fueron ya vacunadas 2 veces o no? Mi primer contagio fue con una dosis de vacuna y mi segundo contagio con 2 dosis de vacuna. O sea, un día antes de colocarme la tercera dosis de la vacuna. He pasado las fiestas de fin de año, una fiesta COVID, decíamos. Y ya, perdóneme, familia, ya parezco médico yo, pero la segunda vez, cuando ya tenía 2 vacunas, ¿fue más suave que la primera? Sí, un resfrío fuerte. La verdad, un resfrío fuerte. Bueno, ya puedo ocultar, ya me pongo el guardapolvo blanco. Bueno, pregunte, Giorgetti. Diputada, ¿cómo le va, diputada Marco Giorgetti? Aprovechando que estamos en tema COVID y vacunas, hubo 2 diputados del Frente de Todos. Una salteña. Sí. Coprovinciana suya, Verónica Caliba, y el diputado Juan Carlos Alderete, que ayer presentaron un proyecto para que se incluya a la vacuna del COVID en el calendario obligatorio. ¿Qué piensan ustedes de este tipo de iniciativas desde Juntos por el Cambio, o su opinión personal si todavía no la han conversado en el bloque? No lo hemos conversado. Creo que es un tema donde cada argentino va tomando posiciones, ¿no? O sea, hay mucha gente que está totalmente en contra de vacunarse. Yo voy a decirles cuál es mi posición. Yo creo que por ahora tenemos derecho a decir me vacuno o no me vacuno, como pasa con cualquier otra vacuna. Pero a su vez también quienes hoy necesitan pedir el certificado de vacunación para que puedan entrar a espectáculos, para que no corramos riesgos quienes consideramos que la vacuna nos guarda de alguna forma en que si tenemos este virus, si tenemos COVID, estemos más protegidos. Lo he vivido personalmente, me he sentido protegida con la vacuna. De alguna manera, no voy a exigir a los que dicen ser antivacuna y que no quieren ser experimento, poniéndosela a la vacuna contra el COVID, pero respetar a quienes consideran que si no estás vacunado podemos correr el riesgo de vacunarnos, de ser transmisores de la enfermedad, de no cuidar al otro. Quienes piensan así tienen derecho a pedir los certificados de vacunación y si no los tienen, no dejar entrar a distintas actividades, tanto que pueden ser actividades donde se junte mucha gente, como no. Creo que tienen derecho a cuidarse quienes han sido vacunados y pedir estos certificados. Mauricio. Entiendo que, sí, diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mauricio cantando la salud. Entiendo que, por lo que escucho, usted está de acuerdo con el pase sanitario, pero tiene algún ruido con el resto de las posibilidades de que sea obligatoria la vacuna. Lo que le pregunto es si es obligatoria la vacuna, diferentes vacunas para los chicos, y no lo dejamos empezar la escuela, ¿por qué no va a recorrer el mismo camino la vacuna de COVID?
Mira, no te entiendo bien tu pregunta, tengo poco mal retorno, Sí. pero... ¿Ahí me escuchás bien? No, la pregunta, a ver, la intento de vuelta, diputada. La pregunta es, si tenemos vacunas obligatorias en el calendario, por las cuales los chicos que no se la aplican no pueden ir a la escuela, ¿por qué hace tanto ruido, cree usted, que se incorpore la vacuna COVID a ese calendario? Te voy a contestar desde mi función de legisladora. La Argentina tiene una ley que ha delegado la facultad de poner dentro de su calendario de vacunaciones al Ejecutivo Nacional. Así que dejo en sus manos esta decisión de si va a ser la obligatoria o no va a ser la obligatoria. Yo considero personalmente que nos debemos vacunar. Ahora, si está o no en el calendario de vacunación, reitero, es una facultad del Ejecutivo y es una facultad que está establecida por ley. Diputada, vamos a cuestiones que tienen que ver presuntamente con extraordinarias. Acá mis compañeros tenían un listado de 6 o 7 proyectos. Le pregunto por cercanía, digo, porque en Jujuy sé que hay a cargo de Morales una explotación de cannabis. ¿Sabe algo, vio algo de esta posible ley de producción de cáñamo, de cannabis, o no vio nada, diputada? No, ese tema justamente nosotros los manejamos a nivel provincial con nuestras propias leyes. Salta también tiene una ley que permite, sí, tenemos una ley que permite la plantación de cannabis con un control, con sistemas de control. Originalmente la ley establece que es el INTA, miren ustedes, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, quien puede manejar el tema de la plantación del cannabis. Ahora, el cannabis es un producto que se elabora en Jujuy. El Estado provincial generó su propia fábrica y tengo entendido que está bajo muy buenos controles y que medicinalmente trae muy buenos resultados para muchas patologías. E inclusive podemos transitar con cannabis por distintos lugares si el mismo ha sido volcado dentro de una aplicación que existe, creo que en Seguridad Argentina. No tengo preciso en este momento cuál es el espacio donde nosotros tenemos que volcar nuestra receta de haber sido de uso de este cannabis. O sea que es algo que a nivel de muchas provincias ha sido tratado, ha avanzado, es de uso medicinal, se elabora, se controla, se lo puede cultivar. Ahora faltaría analizar qué es cómo sería una ley nacional sobre un tema que en mi caso en Salta se trata y ya es una ley provincial. Y otro de los temas, siguiendo por la línea de lo que puede venir en extraordinarias, que tiene que ver con la agenda judicial, es la reforma del Consejo de la Magistratura, que está en el Senado, pero deberá pasar también por la Cámara de Diputados. Inclusive Juntos por el Cambio ha presentado distintas iniciativas aquí en la Cámara de Diputados para llegado ese momento, y están urgidos, está obligado el Congreso por la Corte Suprema de Justicia a tomar una decisión en plazos exiguos. Tiene que adelantarse, en los primeros meses de este año parlamentario deberá tener una resolución este tema del Consejo de la Magistratura. ¿Usted qué opina? ¿Qué número de miembros le parece más adecuado para este instrumento? Bueno, sin lugar a duda merece un debate, o sea, requiere de un debate y de construir los consensos. Pero vamos a la primera parte de tu pregunta. La Corte ha ya sacado la inconstitucionalidad de esta ley que se llamó la Ley de Cristina, o sea, esta modificación de cómo se conformaba el Consejo de la Magistratura. En su oportunidad tuvo un enorme debate y desde el comienzo se dijo que no era conveniente que el poder político avanzara sobre lo que significaba la conformación de otro poder, en este caso de la justicia. La salida
sin lugar a duda, es de debatir una nueva ley. Pero también, si el Congreso no llega a una nueva ley, se va a aplicar la ley existente antes de esta ley que ha sido decretada inconstitucional. Volveríamos a los 20 miembros que integrarían el Consejo de la Magistratura, y es un tema que ya se está trabajando para tener quiénes serían los que integrarían estos 20 miembros de acuerdo a lo que ya establecía la ley anterior, hasta que sancionemos la ley más conveniente para la Argentina. Lo que sí puedo decir que tengo posición tomada en dos temas. No quiero que el poder político avance sobre lo que es la justicia, o sea, un poder independiente como la justicia. Hemos visto el desastre de una justicia colonizada a través de esta ley que se acaba de dictar como inconstitucional, y por el otro lado, creo que este Consejo de la Magistratura tiene que estar presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Y porque es el poder para el cual se va a seleccionar sus miembros. Esa es mi posición y es lo que considero que debemos tomar en cuenta cuando sancionemos la nueva ley, que se sancionará, o seguiremos con la ley anterior, que no era una mala ley. Cantando. Diputada, ¿qué balance hace de la fallida reunión entre el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, y los jefes de la oposición? Primero los gobernadores no quisieron ir a una convocatoria en el Museo del Bicentenario, después hubo unas idas y vueltas y Guzmán no quiso ir a la Cámara de Diputados. ¿Qué balance le quedó a usted que vio todo de alguna manera de afuera? La verdad que sí. Tengo poco retorno. No, ya sé, exactamente. No, le traducimos desde acá. La pregunta de Cantando tiene que ver con qué evaluación hace usted de lo que pasó con la fallida reunión de esta semana entre miembros de la oposición y el ministro Guzmán y oficialistas para hablar del acuerdo con el fondo. Era eso, Cantando, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que yo soy legisladora, voy a tener que aprobar o debatir si hay o no hay un acuerdo con el fondo, porque tiene que ser aprobado por el Congreso de la Nación, y creo sinceramente que para poder opinar tendríamos que tener de mínima el documento que hoy el Ejecutivo tendrá o no elaborado para buscar nuestro apoyo, porque estamos hablando de buscar el apoyo de la oposición. Ahora, ¿qué pienso que está sucediendo? Y lo que creo que no hay, el Ejecutivo Nacional, que es quien tiene que gobernar, quien tiene que buscar soluciones a estos problemas, no lo está haciendo. No tiene intención de llegar a un acuerdo, porque si no, ya estaríamos en las puertas de lograrlo, porque todos sabemos que caído el plazo que se tiene que cumplir, que no tengo muy presente, es uno de los días de abril, si el 20, 22, 28, por ahí estamos, entramos en default. Esta es una obligación del Ejecutivo, no es una obligación de la oposición o no oposición o de los legisladores. Quien ha sido elegido para gobernar es quien tiene que encontrar estos caminos de consenso. Así que bueno, le deseo a Alberto Fernández, a Cristina, a Máximo el mejor de los éxitos en conseguir esto que necesita la Argentina, que es hacerse cargo de sus deudas, es ser responsable del camino que la Argentina tiene que seguir, no solo haciéndose cargo de sus deudas, sino también haciéndose cargo de gobernar. Diputada, una consulta. Ayer o antes de ayer, a través de los medios, ya se indicaba que empezaba a trabajar, incluso con jefe de campaña, Horacio Rodríguez Larreta como precandidato presidencial. Está también Patricia Bullrich, está también Macri. ¿Usted tiene algún alineamiento nacional o está como esperando y por ahora es pro, sin identificarse con alguna figura como referencia?
Bueno, yo personalmente tengo excelente relación con los tres. Excelente relación con Patricia, con Horacio, con Mauricio. Son temas de análisis interno de nuestro partido. Y donde sin duda se van a resolver en el momento oportuno. Voy a decir lo que dice la presidenta de nuestro partido. Hoy estamos más preocupados de una enorme cantidad de problemas sin resolverse, como lo del Fondo Monetario, por ejemplo, que acabamos de hablar, que si va a ser A, B o C candidato a presidente. Tenemos que trabajar por nuestra gente, tenemos que estar al lado de los gravísimos problemas que estamos afrontando. Y son gravísimos. Miren, ustedes siempre les gusta que yo les cuente de Salta. Salta está sufriendo una sequía enorme, estamos sufriendo de incendios, estamos en la búsqueda, estoy en la búsqueda de que logremos que se declare la emergencia agropecuaria. Tenemos falta de agua potable en distintos lugares, inclusive en Capital, sin un programa para resolverlo. Tenemos problemas de que se derraman líquidos cloacales crudos dentro de lo que son nuestros ríos, nuestras calles, chicos que juegan en medio de los desechos cloacales, y estamos con una pandemia de salmonela, producida justamente por el mal tratamiento de lo que son los residuos humanos, digamos. En fin, estos son los temas que nos piden los argentinos, que encaminemos, resolvamos, que los acompañemos, que busquemos realmente solución a problemas tan graves que sufre la Argentina y que sufre nuestra Salta, como no tener agua potable, donde no se tratan los desechos cloacales. Estas son las cosas. Yo coincido, la verdad que yo coincido plenamente. Ahora le hago una última pregunta. Usted plantea emergencia agropecuaria por la sequía, falta de agua, que es un tema central, y plantea el tema de control de líquidos cloacales. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que usted también plantea, que es la posición de la oposición, que el gobierno tiene que hacerse cargo de los compromisos y tiene que acordar con el fondo y pagar la deuda. Ahora la pregunta es, ¿cómo hace cualquier gobierno para la emergencia agropecuaria, para la falta de agua, para el tema de los líquidos cloacales y encima pagar una deuda de 18.000 millones de dólares? ¿De dónde sacamos la plata o cómo se hace? Mire, mi amigo, la Argentina es un país que si realmente fuera por el camino que debe ir, seríamos todos estaríamos en excelentes condiciones. ¿Le parece que a esta altura del siglo XXI estemos pensando si vamos a invertir o no en que nuestra gente tenga agua potable? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo coincido con usted, Coincido con usted, digo, el atraso es una cuestión tremenda. Ahora, en esta coyuntura, digo, ¿cómo hace, salvo que sea mago Guzmán y multiplique los panes y los peces? ¿De dónde sacás los recursos? No. Dejen no trabajar. Dejen producir. Dejen exportar. Dejen que nuestra carne pueda salir al mundo entero para que nosotros recibamos dólares. Dejemos realmente que el país se ponga de pie. Dejemos de gastar en lo que no se debe gastar. Dejemos de viajar tanto a Cancún y hagámonos cargo de lo que nos debemos hacer cargo. La verdad que creo que los argentinos, como yo y como los salteños y como tantos, estamos cansados de ver estos despropósitos que no nos dejan salir adelante. Hay que realmente buscar los caminos para que este país rico, porque somos un país rico, que podríamos recibir dólares de afuera, inclusive con el turismo, dejando que lleguen los vuelos, que traigamos turismo, controlemos, no vivamos asustados con que nos vamos a contagiar. Hay alternativas. No soy de estos pájaros de mal agüero que creen que todo es malo y que no tenemos formas de salir. La diputada Virginia Cornejo, diputada, muchas gracias, primero por el parte médico y nada, por hablar un rato con nosotros, hasta cualquier momento. Chau. Como siempre, un gusto, que tengan una excelente jornada. Gracias, buenas tardes. Qué temazo Enseguida volvemos sobre esta cuestión, algo que ayer decía Finocchiaro, ahora Cornejo,
que los dos pertenecen al PRO, pero dicen cosas completamente distintas sobre la situación de la Argentina. Pero bueno, antes usted, por favor, diga. Estuvimos hablando de las vacunas, sí, señor. Estuvimos hablando del proyecto del oficialismo para declararlas de carácter obligatorio e incluirlas en el calendario nacional de vacunas obligatorias, y hace minutos en una conferencia que tenía programada la ministra de Salud le preguntaron por este mismo proyecto de los dos diputados del Frente de Todos, de Juan Carlos Alderete y de Verónica Caliba, y descartó por completo que sea que tenga el apoyo del Gobierno Nacional y que sea voluntad del Ejecutivo declarar obligatorias. No va a ser, entonces, palabra de Bisotti, no va a ser obligatorio el tema de la vacuna. Dijo que no es el momento y agregó que tenemos la convicción como gobierno que la incorporación de una vacuna al calendario es para consolidar un derecho adquirido que no dependa de una voluntad política y no para generar obligatoriedad. No es la obligatoriedad la solución en este momento. Está. Bueno, a ver, Cantando, usted que me saca del agua, mire, le decía esto, porque ayer hablábamos con Finocchiaro y Finocchiaro decía, hay que entender, pro dice, hay que entenderlo, dice Finocchiaro, este no es un país rico, no es un país rico, decía. Y ahora dice lo contrario la diputada, dice es un país pobre. Y dice la diputada Cornejo que sí que es un país rico. Digo, y estos temas le gustan a Cantando. Claro, según cómo se mida. Y claro, Pato, coincido con vos, pero es como viste que se discute mucho. En ingreso per cápita estamos 80, 90, no me parece que es muy bajo el ranking. Lo que pasa es que es cierto que el desarrollo humano de Argentina es muy por encima de América Latina, se vio durante la pandemia, a veces nosotros mismos lo ignoramos, pero en eso hay una escalada un poco más grande, y después tenemos muchos recursos que exportamos, pero como dicen algunos otros exfuncionarios, ojo con eso de repetir que tenemos alimentos para tres países o cuatro, claro. No es así, exportamos granos. Exactamente. Exportamos granos. Sí, que no se comen. Por tanto, claro, los granos no se comen, no es que lo podemos comer, salvo que todos nos convertamos en chanchos como los chinos que comen nuestra soja. Pero por eso, me parece que es un debate de qué se evalúa y hacia dónde se quiere ir, ¿no? Sí. No, pero lo que me llamaba la atención, porque la verdad que decían, perteneciendo al mismo espacio, pertenecían y tenían conceptos muy distintos, muy ¿no? Uno que es un país pobre, contaba ayer el diputado lo que era una mirada que había entre Estados Unidos y la Argentina en la década del 20 y lo que era este presente, ¿no? Y lo que decía la diputada, y bueno, son dos miradas dentro del mismo espacio. A veces, Pato, ¿cómo? Esos análisis se saltean 2 guerras mundiales y varias decenas de conflictos bélicos, ¿no? Porque exactamente. El mundo se ordenó con talento, ¿no? Coincido con vos. De hecho, hoy hablábamos del Fondo Monetario, del oro, del dólar, y Estados Unidos hizo pedazo aquella paridad con el oro, por la cual se creó el FMI con la famosa guerra de Vietnam, entró a imprimir como loco, y después nos obligó a todos a tener reservas en dólares. Ellos tienen menos problemas con los desequilibrios fiscales que nosotros, obviamente, ¿no? Bueno, pero no por talento, sino por fuerza. Exactamente. Esos análisis omiten ese tipo de hecho. Claro, y lo mismo que cuando vos hablás de que en la década del 20 eran las dos potencias de América, eran Estados Unidos y la Argentina, como dice Cantando, pasaron 2 guerras mundiales que ganaron, además, ¿no? Y hay otra ubicación. Que ganaron. Exactamente. Y otra ubicación en el mapa, además, ¿no? Están unos kilómetros más arriba, efectivamente. Bueno, ahí estamos. Sí, tal cual. Ahí estamos. Tengo para lo que viene ahora, hay 2 informes, uno a cargo del señor Marco Giorgetti, hay otro tema a cargo del señor Mauricio Cantando. Así que bueno, primero Cantando, bueno, el señor Mauricio Cantando. ¿De qué hablamos, por favor, caballero? Tiene que ver, Pato, con un proyecto de ley que ingresó antes de fin de año. Estábamos al aire, recuerdo, con Melina Fleiderman y nos sorprendimos con 2 proyectos de ley. Uno del compre argentino y el otro se llama Puente de Inclusión. Ese es el título, la famosa carátula ganchera, pero en resumidas cuentas se trata de que un montón de gente que tenga tareas no registradas se sume al régimen simplificado conocido como monotributo. Vamos a ver algunas placas, a ver de qué se trata este proyecto.
Bueno, justamente el objetivo, como decía, es sumar trabajadores informales al régimen simplificado, conocido como monotributo, y quienes podrán adherirse son los trabajadores no registrados, los que inician una actividad, o sea, vos iniciás una actividad y te incluís en el monotributo con algunas ventajas respecto a lo que ya están, de esa manera se alienta el ingreso a una actividad, los inscritos en las categorías más bajas desde el inicio de la pandemia, o sea, estabas en categoría A, te agarró la pandemia, no facturaste, quedaste con un montón de deudas. Los monotributistas sociales, esto es optativo porque pueden quedarse en el régimen actual si ellos lo consideran conveniente. Los que no registran actividad económica en los últimos 5 años, hasta categoría C, claro, sí. Vos imaginate, Pato, tenés una actividad económica que no se mueve hace 5 años, decís, ya fue, no pago más, venimos claro. A buscar. ¿Qué me vas a decir? Bueno, en esta oportunidad, en este proyecto se lo trata de reincorporar. No podrán acceder los que tengan, esto es importante, otro trabajo en relación de dependencia o cobren jubilación. Mauricio, te hago una pregunta. Me parece que es como central, acá te consulto, el rol que tiene el contratista, ¿no? Porque si el contratista dice, yo voy a utilizar los servicios de Cantando, y le voy a decir a Cantando que le voy a girar la plata, se la voy a depositar y en su cuenta y podrá ver la acreditación o no por el home banking Cantando, pero le voy a pedir alguna factura, bueno, esto te obliga. Ahora, si te dicen, vení Mauricio y te pago en efectivo, digo, me parece que eso hace que sea una gambeta al posible blanqueo. ¿Hay algo de eso o no? Sí. En realidad siempre el monotributo tiene ese problema, que muchos empresarios lo usan para gambetear el blanqueo, como bien vos decís. En este caso me parece que este proyecto apunta a quienes tienen los microemprendimientos. En el caso se discutieron varias leyes de monotributo, Pato, y sorprendía que la cantidad, creo que el 70% o el 60% es en el interior del país, o sea, fuera del AMBA, que concentra la mitad de la población. O sea, en el interior hay mucho emprendimiento monotributista y es probable que muchos se han dejado de pagar y con esto seguramente van a ser incluidos nuevamente si así lo requieren. Seguimos entonces con las placas. Los beneficios hasta categoría C, 970.000 pesos de facturación anual, suena mucho porque, salvo el Pato, casi nadie tiene 970.000 pesos en el bolsillo. Pero la realidad es que anualmente no es tanto. No, son 80.000 pesos por mes. Más o menos. O sea, es un salario promedio que todos sabemos es casi lo mismo que la canasta básica, o sea, no es nada. Pero bueno, los beneficios son todavía hasta esa categoría, quedarán exentos de pagar el componente impositivo durante 4 años, 2 años no pagarán el componente jubilatorio y otros 2 abonarán la mitad, y la obra social, que es el tercer componente que se paga siempre con el monotributo, será optativa. Serán beneficiados, quienes opten por no tener una obra social, del Programa Nacional del Ministerio de Salud o Centro de Atención Primaria de Salud, los famosos CAPS. Pato, acá hago un paréntesis. A ver. Me parece que ya hay no digo acuerdo, pero sí un consenso entre el Poder Ejecutivo Nacional y los sindicatos que no quieren recibir más monotributistas porque la facturación más alta iguala lo que le pagan sus propios empleados y las prestaciones son las mismas. Claro. Hay un decreto que suspende los traspasos de un rubro a otro y me parece que al ofrecerle a los monotributistas no pagar el componente impositivo y tener salud, podemos decir gratis, pública, de alguna manera se trata un poquito de sacar ese foco de tensión. También habrá beneficios para la categoría D y superiores, esto es 1.300.000 pesos anual, insisto, dividámoslo por 12, porque si no todos vamos a pensar que es mucha plata y no lo es. No pagarán el componente impositivo también los primeros 2 años, el tercero solo ahorrarán el 50% y el cuarto el 75%. El primer año estarán exentos del haber provisional, el segundo pagarán el 25%, el tercero el 50% y el cuarto el 75%. Otros beneficios que establece la ley son que las cooperativas deberán incluirse en el programa y la FIP podrá tener tratamiento preferencial para grupos que busquen formalizar. Esto es alguna actividad, por ejemplo, que vemos que en una de esas no se está formalizando porque hay como una inercia de no blanqueo. Bueno, puede haber alguna campaña de la FIP para decir, bueno, mira, tenés esta ley, quizás tenés un poquito más que te voy a dar ahora. Como cualquier acción de la FIP impositiva requiere una ley, lo que hace este proyecto es decir, bueno, en esos casos te permitimos a FIP
que hagas un incentivo mayor al que establece este proyecto. Ahí estamos, Mauricio cantando, poniéndole mucha garra, porque anda con alguna nana, pero te lo agradecemos particularmente cantando. Y no, lo que digo es que por supuesto que este no es el eje del acuerdo con el fondo, lo que vos decís, Mauricio, pero me parece que hay un detalle que no es menor. Todo esto que estás explicando tiene un sentido en el marco de lo que fue la recuperación de la actividad económica en este 2021 no se detenga, que me parece que es la enorme preocupación del gobierno, ¿no? Que por un acuerdo que ajuste números fiscales, esto se desinfle. Ya te dicen desde el vamos que el crecimiento va a ser menor. Y me parece que la gran preocupación del gobierno es que esto se pinche mucho. Esto justamente, si hay caída de la actividad, obviamente que esto va a funcionar mucho menos que si la actividad sigue en alza, como espera y está tratando de sostenerla el gobierno y economía, ¿no? Sí, no, a ver, empecemos. Este año un crecimiento, bueno, creo que orilla el 10%, sí. Pero el año que viene está pautado el 4% y las estimaciones privadas creen que va a llegar al 2%. Sí. El punto es que el ajuste fiscal que establece este presupuesto para el fondo tiene que ser superado, ¿no? Hablan de un ajuste fiscal de 1% del PBI por encima del que ya hay. Recordemos que Argentina en el presupuesto nacional no gasta mucho en sueldo, gasta mucho en servicios sociales y en subsidios económicos. Totalmente. Bueno, de alguna manera, Guzmán, lo que le dijo a los gobernadores es, vamos por este lado, porque cuando el gobierno anterior quería ir por este lado, no terminaba haciendo otra cosa que generar recesión, recaudaba menos, claro, y al final no servía. Creo que hay un staff del fondo, Pato, no sé si coincidís, muy antiguo en sus conceptos. Totalmente. Sin ningún tipo de autocrítica. Uno se siente joven, la verdad, cuando los escucha, y triste a la vez, porque es el debate de siempre, ajustar, y después vemos. Lo mismo cuando plantean este tema de dejar crecer el dólar. Claro, y hay una cuestión, exactamente, hay una cuestión que también desde otro lado te da un poco de temor y también te reafirma algunos criterios. Vi dos tapas de un diario muy importante, ambas tomadas. Una tomada en el 2017, donde te mostraba Mar del Plata en enero, que te hablaba de una durísima temporada de verano con muy poca gente, 2017. Y sin embargo, el mismo diario, y no hay una militancia, al contrario, te muestra la temporada 2022 con mucha gente. La verdad que hoy... Iban al exterior, Pato, seamos honestos. ¿Cómo? Ese año que vos decís, iban mucho al exterior. También es cierto, tenés razón, claro, tenés razón, claro. Pero digo, es como un poco loco, claro. Tenés razón, claro. Claro, exactamente. Pero bueno, eso eso en el concepto del gobierno, que es una idea muy kirchnerista que va del 2011 al 2015, eso es reactivar el mercado interno para ellos. Les cierra desde ese punto de vista. Totalmente. Claro. Es que también tener plata en el bolsillo y consumir es algo que sirvió este año, hay que decirlo, también había una reactivación importante por la caída del año pasado. El tema es que cuando te pones a ajustar, y ya lo vimos en el 2018-2019, no sabes bien dónde está yendo. No, exactamente. No sabes bien, porque si no identificás, si no sos quirúrgico, quizás hundís una actividad y recaudás menos. Argentina recauda mucho impuesto por la actividad económica. Claro, exactamente, sí señor. Bueno, a ver, cantando que tiene un dato importante, se está ocupando de esto desde temprano. Sí. A ver, diga, por favor, vamos. Bueno, comenzamos el programa diciendo que fines de esta semana se convocaba sesiones extraordinarias. Podría ser fines de esta semana o primeros días de la semana que viene, pero el gobierno tiene decidido llamar a sesiones extraordinarias para febrero en el Congreso Nacional, con el temario incipiente que estuvimos mencionando en todo el programa. Todavía está sujeto a conversaciones y posible inclusión de último momento de algún que otro proyecto, pero en concreto este paquete económico más Consejo de la Magistratura sería convocado para febrero en el Congreso de la Nación en sesiones extraordinarias, decreto que se firma finales de esta semana o primeros días de la semana que viene por parte del Poder Ejecutivo. Bueno, a ver, entonces, el temario más o menos está, puede haber alguna novedad, algo decía cantando. El otro dato es que primero se manejaba el 24, ahora se maneja el 1 de febrero. Lo que yo no sé, no sé ustedes, lo que yo no sé es si, por supuesto que esto es potestad del gobierno,
Pero lo que no sé es si hay alguna línea de comunicación con la oposición para que este proyecto tenga una mejor andadura. La verdad que no sé si ha habido algún contacto. Uno por ahora no ve más, por lo menos lo que es el mundo público, ve más pelea que consenso. Sí. Pero seguramente a lo mejor están hablando que eso es como muy natural de todos modos, ha habido consulta. Yo lo desconozco, pero de todos modos, uno pregunta inclusive en el oficialismo, aquí en los dos bloques del oficialismo del Congreso, y han delegado el armado del temario, como lo indica en el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que va a definir los temas que se van a enviar, que en principio los del paquete económico no parecen tener, más allá de algún debate, y lo que pasa que no parecen tener un... Sí, lo que pasa es que esto es como una... A ver, una grieta en el medio, corregime cantando, pero esto es como un armado de tres patas, ¿no? Porque más teniendo en cuenta la enorme paridad que vos tenés en materia de números acá. Acá tenés la intención comprensible del Ejecutivo, lo tenés al oficialismo, que es el que sabe con cuántos soldados tiene y cuenta para la pelea, y tenés la oposición, que es una oposición muy, muy pareja en materia de números. Entonces, y además, bueno, con muchas cabezas, no es que tenés que arreglar con uno solo. Digo, tenés el Ejecutivo, tenés el oficialismo, la oposición y los otros bloques. Digo, si vos te descolgás con un proyecto sin alguna consulta, me parece que a lo mejor es menos viable que si ha habido algún entendimiento. No sé qué decís cantando. Sí, está difícil, aparte esto tiene que pasar primero por comisión, recordemos. Por lo tanto, tienen que armarse las comisiones porque solo se armó la de presupuesto, tienen que definirse los integrantes, tiene que haber debate, tiene que haber dictamen, tiene que haber consenso en el recinto. Si, como vos bien decís, el oficialismo y la oposición no aceleran las negociaciones, creo que el presidente puede convocar el 1 de febrero, pero van a tardarse por lo menos algunas semanas en llegar los temas al recinto, si es que llegan todos o si es que llega alguno. Claro, igualmente para el paquete económico necesitas algunas comisiones, pero presupuesto por lo menos, que seguramente la mayoría de los proyectos del paquete económico deberán pasar por presupuesto, ya la tenés conformada, eso quizás te ahorra algún paso, pero es cierto lo que dice Mauricio, si teniendo en cuenta que queda solo un mes de extraordinarias y no tenés ni siquiera los acuerdos políticos en la conformación de las comisiones, que suelen llevar unos días de conversaciones internas entre los bloques. Sí, bueno, habrá que verlo, ir mirando, ¿no? Uno, cuando terminaba el año, uno imaginaba que tal vez la cuestión económica se iba saldando. Me parece que cuando terminaba el año había una cuota mayor de posibilidades de un acuerdo con el fondo. Que iba a estar pero me parece que a partir de la falta de acuerdo con el tema del presupuesto, me parece que tenés sin acuerdo con el presupuesto, sin acuerdo con el fondo, sin plan plurianual, ahora llega esto y bueno, me parece que los puentes con la oposición se van a tener que en algún momento construir, pero que va a ser un poco más trabajoso, me parece, pero bueno. Y mientras tanto irá toda la cuestión que vos planteás a debatirse en comisión, ¿no? No se construyeron para el presupuesto, y eso es un dato que vos recordás y que no es menor, no hay que olvidarlo. Porque, como bien decían algunos diputados de la oposición, había muchos caminos para que el presupuesto sea sancionado, con alguna letra inclusive de la oposición, y fue rechazado. Por lo tanto, creo que está abierto el camino para que muchas de las leyes que incorpore Alberto Fernández no tengan consenso y quizá no sean aprobadas, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que el oficialismo no tiene mayoría, necesita de varios, digamos, aparte de los partidos tradicionales que suelen ayudar, necesita de la izquierda, necesita de un sector del interbloque federal que no siempre está, si no quiere pasar por el filtro de Juntos por el Cambio. Exactamente. Si no pasa por el filtro de Juntos por el Cambio, está todo abierto. Bueno, es lo que hemos hablado varias veces. Vos podés avanzar con tu agenda y no escuchar a la oposición, siempre y cuando tengas 129 votos. O 128 y aliados. Pero si esa no es la situación, lleva rumbo de colisión la estrategia. Es a lo que estuvo acostumbrado el kirchnerismo prácticamente durante todos sus 3 mandatos presidenciales previos al de Frente de Todos. Hubo alguna época que no, ¿eh? Sí, un par de años, ¿no? Que no, Sí. 2 años, 2009 a 2011. Y ahí algunas cosas se habían aprendido, o sea, lo que uno vio después de esa experiencia es que los opositores solían más
te lo decía en los pasillos, yo vengo acá a jugar a la política, no me molesto tanto por el resultado de las votaciones, si las leyes tienen que salir, que salgan. Y bueno, cuando te pones a porotear de que querés bloquear, después tenés que explicar el día que no lo haces. Sí, exactamente. Recordame, Mauricio, para mí que soy más joven, eso coincide también con uno de los... Poco tanto, ¿no? Te haces el joven. Sí. Una de las últimas veces que no hubo presupuesto, el otro antecedente sin presupuesto votado por el Congreso. Sí, pero esa cuestión no llegó al recinto. No llegó al recinto, pero... Eso se resolvió en comisión. Llegó. Sí, en el 2010. Llegó al recinto, se mataron y Carrió a las 2 de la mañana pidió el retorno a comisión. Sí. Y después fue la famosa reunión de comisión en la que Graciela Camaño le pega la piña a Carlos Kunkel. Claro. Y bueno, en ese contexto era muy complicado retomar el debate, ¿no? Sí. Igual esa comisión era de asuntos constitucionales, en presupuesto no volvió a tratarse. Claro. Y en ese momento, Pato, uno hablaba con la oposición y decía, tendríamos que habernos abstenido y le cambiamos el proyecto. ¿Qué es lo que dijo durante la sesión Juan López de la coalición cívica? ¿Qué es lo que seguramente le dijo Carrió, que se quedó pensando ese día? Pero bueno, 11 años después se volvió al mismo lugar. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, tenemos que ir cerrando, nos queda un par de minutos nada más, pero recordamos ante el proyecto de Calibi y de Alderete que plantean la inclusión de la vacuna contra el COVID en el calendario obligatorio, la respuesta de Carla Bisotti. A ver. La ministra de Salud habló de uno de los proyectos que más han sido parte del debate público de estos días que ha presentado el diputado Alderete y la diputada Caliba del Frente de Todos, y dijo que no es el momento y que el gobierno no comparte la idea de transformar en obligatorias o incluir en el calendario de vacunas obligatorias la vacuna contra el COVID-19. De esta manera descartó la chance de que tenga tratamiento en la Cámara de Diputados. Ahí estamos, se veía venir esto. Bueno, señor Cantando, muchas gracias, cuídese, mucho té, mucha miel y abrazo hasta la próxima. Bueno, gracias y también gracias por bancarme en esta situación. Esperemos que la semana que viene voy a seguir por Zoom, pero esperemos que un poquito mejor. Ahí estamos, abrazo. Señor Marco Giorgetti. Un gusto, Pato. Bueno, tenemos que terminar. Nada más por nuestra parte. Gracias y hasta la próxima. Chau, chau. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen